¿Alguna vez has sentido algo que sabes que no deberías sentir? ¿Has cruzado una línea que jamás imaginaste cruzar? Hoy te voy a contar la historia de Mariana, una mujer que pensaba tener su vida bajo control, hasta que una tarde en el cine lo cambió absolutamente todo. Lo que comenzó como un simple reencuentro familiar se convirtió en el secreto más oscuro y prohibido que puedes imaginar. Esta es una historia real, intensa y llena de pasión, culpa y decisiones imposibles. Si te gustan las historias sobre la vida real de las parejas, los secretos que nadie se atreve a contar y todo lo que sucede detrás de las puertas cerradas, suscríbete a este canal porque aquí no nos guardamos nada. Mi nombre es Mariana y tengo 38 años. Vivo en Monterrey, México, una ciudad de calor intenso y edificios de concreto que parecen atrapar el sol durante todo el día. Llevo 15 años casada con Roberto, un hombre trabajador, responsable, pero que con el paso del tiempo se convirtió en alguien predecible, casi invisible en mi vida. Nuestra relación se había transformado en una rutina mecánica. Desayuno, trabajo, cena, televisión y dormir. Los besos se volvieron saludos automáticos. Las conversaciones se limitaban a asuntos domésticos y la intimidad. Bueno, la intimidad prácticamente había desaparecido hacía más de un año. No es que Roberto fuera un mal hombre. Al contrario. Era un buen esposo en el papel, pero entre nosotros ya no había chispa, no había deseo, no había esa electricidad que alguna vez nos unió. Yo me había resignado a vivir así, pensando que eso era lo normal después de tantos años juntos, que la pasión era algo de los primeros años del matrimonio y que ahora tocaba simplemente coexistir. Hasta que él llegó. Sebastián es mi primo. Bueno, primo segundo para ser exactos. Crecimos juntos durante la infancia, pasábamos los veranos en casa de mi abuela en Guadalajara, corríamos por el patio, jugábamos hasta el anochecer. Pero cuando cumplimos la adolescencia, su familia se mudó definitivamente a Guadalajara y perdimos el contacto. Pasaron más de 20 años sin vernos. Solo sabía de él por comentarios ocasionales de mi madre o por alguna foto que aparecía en redes sociales. Cuando mi tía me llamó para decirme que Sebastián vendría a Monterrey por un asunto de trabajo y que se quedaría unos días, sentí curiosidad. ¿Cómo sería ahora? ¿Seguiría siendo el niño travieso que recordaba? El día que llegó a mi casa, Roberto estaba en el trabajo. Abrí la puerta y me quedé sin palabras. Frente a mí no estaba el niño flaco de mi infancia. Sebastián se había convertido en un hombre de 42 años, alto, de hombros anchos, cabello oscuro con algunas canas que le daban un aire distinguido, y esos ojos cafés que me miraron con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Nos abrazamos y su perfume me invadió. Era una mezcla de madera y especias, algo masculino que hacía años no percibía con tanta intensidad. Nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar. Horas pasaron como minutos. Me contó sobre su vida en Guadalajara, su trabajo como arquitecto, su divorcio hace 3 años. Yo le conté sobre mi matrimonio, aunque omití lo vacío que se sentía. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo se inclinaba hacia mí cuando hablaba, en cómo reía con mis comentarios. Una tensión que no podía ignorar. Me descubrí arreglándome el cabello, cruzando las piernas de cierta manera, sonriendo más de lo necesario. ¿Qué me estaba pasando? Era mi primo, por el amor de Dios. Al tercer día de su visita, mientras tomábamos café en mi cocina por la mañana, Sebastián me propuso algo que cambiaría todo. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine con la abuela? Me dijo con una sonrisa nostálgica. Ella nos daba dinero para palomitas y nos dejaba ver las películas solos mientras ella hacía las compras. Sonreí al recordarlo. Claro que me acuerdo. Nos sentíamos tan grandes, tan independientes. ¿Qué te parece si vamos al cine esta tarde? Como en los viejos tiempos. He visto que hay un cine no muy lejos de aquí. Mi corazón dio un vuelco. Algo dentro de mí sabía que no debía aceptar, que había algo más detrás de esa invitación inocente. Pero otra parte de mí, esa parte que había estado dormida durante años, despertó con una urgencia que no podía controlar. Me encantaría, respondí, y al decirlo sentí como si estuviera firmando un pacto con el destino. La tarde llegó con un calor sofocante típico de Monterrey. Le envié un mensaje a Roberto diciéndole que saldría con una amiga, la primera mentira de muchas que vendrían. Sebastián y yo nos encontramos en el centro comercial donde estaba el cine. Él llevaba una camisa azul marino que resaltaba su figura y unos jeans oscuros. Yo me había arreglado más de lo necesario,
un vestido ligero de verano, maquillaje cuidado, perfume. Me sentía ridícula, como una adolescente en su primera cita. Entramos al cine y elegimos una película al azar. Ninguno de los dos realmente le prestaba atención al título o la sinopsis. Compramos palomitas y refrescos, y cuando entramos a la sala, noté que estaba prácticamente vacía. Era una función entre semana por la tarde, apenas había otras 5 o 6 personas dispersas en las primeras filas. Sebastián me guió hacia la última fila. Como cuando éramos niños, susurró con una sonrisa que me derritió. Nos sentamos dejando el balde de palomitas entre nosotros, como una barrera simbólica que ambos sabíamos que no duraría mucho. Las luces se apagaron y comenzó la película. No podría decirte de qué trataba porque mi atención no estaba en la pantalla. Estaba completamente consciente de cada movimiento de Sebastián a mi lado. Su respiración, el olor de su perfume, el calor que emanaba de su cuerpo tan cerca del mío. Entonces sucedió. Su mano se movió hacia las palomitas al mismo tiempo que la mía. Nuestros dedos se rozaron y ninguno de los dos los retiró de inmediato. Fue un toque eléctrico que me recorrió todo el cuerpo. Giré mi rostro hacia él y lo encontré mirándome fijamente. Sus ojos brillaban incluso en la oscuridad de la sala. Mariana, susurró mi nombre de una manera que nadie lo había dicho antes, cargado de deseo, de prohibición, de todo lo que no debíamos sentir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Debí detenerlo. Debí levantarme e irme. Debí recordar que estaba casada, que él era mi primo, que esto estaba mal en todos los sentidos posibles. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, dejé que su mano tomara la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una familiaridad que no debería existir entre nosotros. La presión de su mano era firme, posesiva. Sentí mi respiración acelerarse y una calidez extenderse desde mi vientre hacia todo mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó así, con nuestras manos unidas en la oscuridad, viendo una película que no veíamos. Entonces Sebastián se inclinó hacia mí, su boca cerca de mi oído. He pensado en ti todos estos años, confesó en un susurro que me erizó la piel. Incluso cuando sabía que no debía. Incluso cuando intentaba olvidarte. Siempre fuiste tú. Sus palabras me atravesaron. Giré mi rostro hacia él y nuestros labios quedaron a centímetros de distancia. Podía sentir su aliento mezclarse con el mío. El mundo se redujo a ese espacio mínimo entre nosotros, cargado de tensión, de años de deseo reprimido, de todo lo prohibido que hacía que fuera aún más intenso. Sebastián, no podemos, susurré, pero incluso yo podía escuchar lo poco convincente que sonaba mi voz. Lo sé, respondió él, pero su mano libre se movió hacia mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de la situación. Pero dime que tú no sientes esto y me detendré ahora mismo. No pude decirlo. Porque sería mentira. Sentía todo. Cada fibra de mi ser vibraba con su cercanía. Había despertado algo en mí que creía muerto, enterrado bajo años de rutina y resignación. Su mano descendió desde mi mejilla hacia mi cuello, sus dedos trazando el contorno de mi clavícula por encima de la tela del vestido. Cada toque era fuego. Me mordí el labio para contener un gemido que amenazaba con escapar. Miré alrededor, las pocas personas en la sala estaban concentradas en la película, ajenas a lo que sucedía en la última fila. Sebastián aprovechó mi distracción para acercarse aún más, su boca rozando mi oreja. Hace mucho que no te sientes deseada así, ¿verdad? Su voz era puro terciopelo oscuro. Tenía razón y lo odiaba por eso, porque conocía mi verdad sin que yo la dijera. Su mano bajó por mi brazo, dibujando patrones invisibles que me hacían temblar. Luego se posó en mi muslo, por encima del vestido, pero la presión era inconfundible. Cerré los ojos, perdiéndome en las sensaciones que me inundaban. Hacía tanto tiempo que no me tocaban así, con deseo real, con urgencia. Mírame, ordenó suavemente, y obedecí. Nuestros ojos se encontraron en la oscuridad y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Su mano subió lentamente por mi muslo, deslizándose bajo la tela del vestido. Mi respiración se volvió irregular. Sabía que esto estaba mal, que cada segundo que permitía esto nos hundía más en el abismo, pero mi cuerpo había tomado el control sobre mi mente. Entonces sus labios rozaron los míos, apenas un susurro de contacto que me dejó desesperada por más. Fue como encender una chispa en un charco de gasolina. Me lancé hacia él,
Nuestros labios se encontraron en un beso hambriento, urgente, lleno de años de deseo reprimido. Su lengua exploró mi boca mientras su mano continuaba su ascenso por mi muslo, sus dedos rozando la tela de mi ropa interior, haciéndome estremecer completamente. Me aferré a su camisa, perdida en las sensaciones, en el peligro de lo que estábamos haciendo en medio de una sala de cine. Era incorrecto, era arriesgado, era prohibido en todos los sentidos, y precisamente por eso era lo más excitante que había experimentado en años. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Mariana debería haberse detenido? ¿O entiendes que a veces el deseo es más fuerte que la razón? Déjame tu opinión en los comentarios. La película terminó sin que ninguno de los dos pudiéramos decir siquiera cómo acabó. Salimos del cine en silencio, pero la tensión entre nosotros era tan palpable que parecía vibrar en el aire. Caminamos hacia el estacionamiento y Sebastián me tomó de la mano como si fuera lo más natural del mundo. Yo debí soltarme. Debí despedirme e irme a casa. Debí fingir que nada había pasado. Pero cuando llegamos a su auto, me acorraló contra la puerta del copiloto, sus manos a ambos lados de mi cabeza, su cuerpo tan cerca que podía sentir su calor atravesando mi ropa. No quiero que esto termine, dijo mirándome fijamente a los ojos. Sebastián. Intenté hablar, intenté ser racional, pero él interrumpió mis palabras con un beso devastador que me hizo olvidar mi propio nombre. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Hay un bar a unas cuadras, susurró contra mis labios. Vamos a tomar algo. Solo a hablar. Te lo prometo. Era una mentira y ambos lo sabíamos. Pero asentí de todas formas. El bar era un lugar discreto, con iluminación tenue y música suave de fondo. Nos sentamos en un rincón apartado, pedimos 2 whiskies y comenzamos a hablar. O más bien, comenzamos a confesar. Mi matrimonio está muerto, le dije después del segundo trago, sorprendiéndome a mí misma por la crudeza de mis palabras. Roberto es un buen hombre, pero entre nosotros no hay nada. Hace más de un año que no nos tocamos, que no tenemos una conversación real. Vivimos como compañeros de piso, nada más. Sebastián tomó mi mano sobre la mesa, acariciando mis nudillos con su pulgar. ¿Y por qué sigues ahí? Por miedo, supongo. Miedo al cambio, a estar sola, a lo que dirán los demás. Por costumbre. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Me había resignado a vivir así hasta que tú apareciste. Siempre sentí algo especial por ti, Mariana, confesó. Su voz era grave, cargada de emoción. Desde que éramos adolescentes. Recuerdo ese último verano antes de que nos mudáramos. Tenías 16 años y yo 20. Te miré diferente ese verano. Ya no eras mi prima pequeña, eras una mujer hermosa que me quitaba el sueño. Me sentía el peor ser humano del mundo por desearte. Cuando nos mudamos, pensé que la distancia me ayudaría a olvidarte. Me casé con Laura intentando llenar ese vacío, pero nunca funcionó. Siempre fuiste tú la que ocupaba mis pensamientos. Sus palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Todo este tiempo pensando que estaba sola en lo que sentía, que era una perversa por tener estos pensamientos sobre mi primo, y resulta que la había cargado con lo mismo durante años. Esto está mal, susurré, aunque mi mano apretaba la suya con más fuerza. Somos familia. Primos segundos, me recordó. Ni siquiera compartimos abuelos de sangre. Y aunque así fuera. Se inclinó hacia mí, sus ojos ardiendo con intensidad. No puedo seguir negando lo que siento. Esta semana contigo me ha demostrado que lo que siento es real. No puedo volver a Guadalajara y pretender que nada pasó. El tercer whisky llegó y con él, todas nuestras barreras cayeron completamente. Hablamos de deseos, de fantasías, de todo lo que habíamos reprimido. Su mano subió por mi pierna bajo la mesa, su toque firme y decidido. Me besó ahí mismo, en medio del bar, un beso profundo que me hizo olvidar dónde estábamos. Ven conmigo, murmuró contra mis labios. No necesitaba preguntar a dónde. Ya lo sabía. Salimos del bar y condujimos en silencio hasta un motel discreto en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía desbocado. Esta era la línea definitiva, el punto de no retorno. Una vez que cruzara esa puerta, sería una adúltera, una mujer que traicionó a su esposo con su propio primo.
Pero cuando Sebastián estacionó y me miró con esos ojos llenos de deseo y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al amor, supe que no podría detenerme. Entramos a la habitación y antes de que pudiera siquiera mirar el lugar, Sebastián me aprisionó contra la puerta, su boca devorando la mía con una urgencia que me dejó sin aliento. Sus manos recorrieron mi cuerpo con familiaridad, como si me conociera de toda la vida, quitando mi vestido con movimientos seguros. «Eres más hermosa de lo que imaginé en todos estos años», susurró mientras sus labios descendían por mi cuello, sus manos explorando cada curva de mi cuerpo. Lo que sucedió esa noche fue más que sexo. Fue una explosión de años de deseo contenido, de pasión reprimida, de conexión emocional. Sebastián me tocó como si quisiera memorizar cada centímetro de mi piel, me besó en lugares que hacía años nadie besaba, me hizo sentir deseada, hermosa, viva de una manera que había olvidado que era posible. Hicimos el amor con una intensidad que me asustó y me fascinó al mismo tiempo. Fue salvaje y tierno, prohibido y perfecto. Entre sus brazos, encontré una versión de mí misma que creía perdida para siempre. Después, acostados en la penumbra de la habitación, nuestros cuerpos entrelazados, la realidad comenzó a golpearme. ¿Qué había hecho? Había traicionado a Roberto, había cruzado todas las líneas morales, había tenido relaciones con mi primo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas silenciosamente. Sebastián las sintió y me abrazó más fuerte. «No te arrepientas», susurró. «Por favor, no conviertas esto en algo sucio. Lo que sentimos es real». «Tengo que volver a casa», dije con voz quebrada. «Roberto va a preguntarse dónde estoy». El camino de regreso fue un torbellino de emociones. Culpa, placer, miedo, deseo. Todo mezclado en un cóctel tóxico que me revolvía el estómago. Cuando llegué a casa, Roberto estaba dormido en el sofá con la televisión encendida. Ni siquiera se había dado cuenta de mi ausencia. Me duché durante casi una hora, intentando lavar la evidencia de mi traición, pero sabía que ninguna cantidad de agua podría limpiar lo que había hecho. Me acosté en mi lado de la cama, lo más lejos posible de Roberto, y lloré en silencio hasta que el sueño me venció. «Gracias por quedarte hasta aquí conmigo en esta historia. Sé que es intensa, sé que te está removiendo por dentro, pero te prometo que lo mejor está por venir. Lo que sucede ahora es algo que jamás imaginé que pasaría». Los siguientes días fueron una tortura. Sebastián debía regresar a Guadalajara, pero antes de irse, nos vimos una vez más. Fue en un café, un lugar público donde pensé que podríamos mantener la compostura. Qué equivocada estaba. «Deja a Roberto», me dijo sin preámbulos, tomando mis manos entre las suyas. «Ven conmigo a Guadalajara. Empecemos una vida juntos. Sé que suena loco, sé que la gente hablará, pero no me importa. Te amo, Mariana. Siempre te he amado». Sus palabras me desgarraron. Porque una parte de mí quería decir que sí, quería lanzarse a ese abismo con él, vivir esa pasión prohibida sin importar las consecuencias. Pero la otra parte, la parte racional, sabía todo lo que perdería. Mi familia me repudiaría, el escándalo sería monumental, Roberto quedaría destrozado. «No puedo», susurré, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «No puedo hacerle eso a Roberto, no puedo enfrentar a mi familia, no puedo, no puedo». «¿O no quieres?». La voz de Sebastián sonó herida, casi amarga. «Prefieres seguir en un matrimonio muerto por miedo a lo que digan los demás». Tenía razón y lo odiaba por eso. Nos despedimos en ese café y fue la despedida más dolorosa de mi vida. Lo vi alejarse sabiendo que dejaba ir la posibilidad de ser verdaderamente feliz, pero también sabiendo que no tenía el valor suficiente para tomar esa decisión. Sebastián regresó a Guadalajara y yo intenté retomar mi vida normal. Pero nada era normal. Roberto notó el cambio en mí, aunque no sabía que lo había causado. «Estás diferente», me dijo una noche durante la cena. «Más distante, como si estuvieras en otro lugar». Sentí pánico. ¿Me había descubierto? ¿Sabía algo? «Estoy cansada», nada más, mentí, evitando su mirada. Pero Roberto no era tonto. Durante las siguientes semanas, comenzó a hacer preguntas. Revisó mi teléfono una noche mientras dormía y encontró algunos mensajes de Sebastián. Nada explícito, pero lo suficientemente sugestivos como para levantar sospechas. La confrontación fue devastadora. Roberto me exigió la verdad y yo, cansada de mentir,
cansada de cargar con la culpa, se la di. Le conté todo. El cine, el bar, el motel. Vi cómo se rompía frente a mis ojos, como el hombre que había sido mi compañero durante 15 años se desmoronaba. ¿Con tu primo?, repetía una y otra vez, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No tenía respuesta. No había justificación para lo que hice. Roberto me pidió el divorcio esa misma noche. Empacó sus cosas y se fue a casa de su hermano. Yo me quedé sola en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Mi familia se enteró del escándalo. Mi madre dejó de hablarme durante meses. Mi tía, la madre de Sebastián, me llamó llorando, suplicándome que nunca volviera a acercarme a su hijo. El chisme se extendió por toda la familia como fuego en pasto seco. Sebastián intentó comunicarse conmigo, pero no respondí sus mensajes ni sus llamadas. Había destruido mi matrimonio, había destrozado a Roberto, había causado un escándalo familiar monumental. ¿Y para qué? ¿Para estar con alguien con quien de todas formas nunca podría tener una relación normal? Pasaron 6 meses. El divorcio se hizo oficial. Me mudé a un departamento pequeño, comencé terapia, intenté reconstruir mi vida desde cero. Era más difícil de lo que imaginé. La soledad me consumía, el arrepentimiento me despertaba por las noches. Entonces, una tarde, sonó el timbre de mi departamento. Abrí la puerta y ahí estaba él. Sebastián, con una maleta en la mano y esos ojos cafés que me habían quitado el sueño durante meses. Me mudé a Monterrey, anunció sin preámbulos. Conseguí trabajo aquí. Ya perdiste todo por mí, Mariana. No voy a permitir que ese sacrificio sea en vano. Mi corazón se detuvo. Sebastián, no puedes. Ya está hecho, interrumpió, entrando al departamento. Dejé Guadalajara, dejé todo. Ahora estamos iguales. Los dos lo perdimos todo. Pero podemos empezar de nuevo, juntos. Lo miré, este hombre que había puesto mi mundo de cabeza, que me había hecho sentir más viva de lo que me había sentido en años, pero que también había sido el catalizador de la destrucción de todo lo que conocía. La familia jamás nos perdonará, dije débilmente. No lo harán, admitió, acercándose a mí. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. He vivido toda mi vida preocupándome por lo que otros piensan, reprimiendo lo que siento. Ya no más. Te amo, Mariana. Y voy a amarte sin esconderme, sin vergüenza, sin importar lo que digan. Me tomó entre sus brazos y en ese momento tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Decidí dejar de ser víctima de mis propios miedos. Decidí elegirme a mí misma, elegir la posibilidad de ser feliz aunque eso significara enfrentar el juicio eterno de mi familia y la sociedad. Está bien, susurré contra su pecho. Intentémoslo. Construyamos algo nuevo desde las ruinas. Hoy, 2 años después, Sebastián y yo seguimos juntos. No ha sido fácil. Mi familia sigue sin hablarnos. Roberto rehizo su vida y se casó nuevamente. El chisme nos persigue en cada reunión familiar a la que ocasionalmente nos atrevemos a ir. Pero por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. Despierto cada mañana junto a alguien que me desea, que me ama, que me hace sentir completa. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Pagué un precio muy alto por esta felicidad. Lastimé a personas que no merecían ser lastimadas. Crucé líneas que la sociedad dice que nunca deben cruzarse. Pero también aprendí que a veces la vida te pone en situaciones imposibles donde no hay decisiones correctas, solo decisiones que puedes vivir con ellas. Aprendí que el corazón no entiende de reglas sociales ni de convenciones familiares. Aprendí que puedes pasarte toda la vida siendo la persona perfecta que todos esperan que seas, y aún así estar completamente vacía por dentro. Y aprendí que a veces, solo a veces, el amor vale todos los sacrificios, incluso cuando ese amor viene del lugar más inesperado y prohibido. ¿Qué opinas de la decisión que tomó Mariana? ¿Crees que hizo lo correcto o debió quedarse en su matrimonio? ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre lo que se espera de ti y lo que realmente deseas? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal si te gustan las historias reales sobre la vida de las parejas, porque aquí contamos todo sin filtros, tal como es. Y no te vayas sin ver el último video que aparece en la pantalla, te garantizo que te va a impactar tanto como esta historia.
Nos vemos en el próximo video.